Presidente Nito Cortizo se refiere al tema de la candidatura de Raúl Mulino. No había dicho nada a falta de 18 días para las elecciones. Escuchemos sus declaraciones aquí en tu canal You Know. Yo he sido muy respetuoso de la separación de poderes. Nuestras instituciones tenemos que fortalecerlas. Y en ese sentido, como muchos de ustedes saben, con excepción de un magistrado, yo nunca tuve la oportunidad de cruzar una palabra antes de la designación con ninguna de las magistradas, incluyendo a la magistrada suplente ayer. Nunca. Y así como le dije a la magistrada suplente ayer delante del Consejo de Gabinete, yo le dije a ella lo siguiente: yo con usted nunca he cruzado palabra, conozco perfectamente su hoja de vida, la he averiguado. Pero usted no se debe a un presidente de la República. Usted se debe a la Constitución, a las leyes, a las normas, a los procedimientos. ¿Usted le cree a Nito Cortizo lo que está diciendo? Tengo que ponerle pausa porque esa es una pregunta que yo me hago. ¿Usted le cree a las palabras de Nito Cortizo, que nos ha demostrado muchas mentiras a lo largo de estos 5 años? Y lo más reciente, el tema de los auxilios económicos, ¿verdad? Ni hablar del tema de la minería. Y me llama la atención porque ya la Corte Suprema de Justicia había emitido que era inconstitucional, y encima de eso él continuó con un nuevo contrato para la minería. Al panameño no se le puede olvidar, y para eso estamos nosotros, para que usted no se le olvide. ¿Qué separación de poderes de qué? Pero bueno, hay que seguir dejándolo hablar. Y es así que nosotros aquí en el Consejo de Gabinete hemos votado por unanimidad para designarla como magistrada suplente. Pero si todo el Consejo de Gabinete lo nombraste tú, Nito Cortizo. Es que esa es otra de las cosas que deberían cambiarse en Panamá. El presidente designa quién va a ser el ministro de todo en este país. Entonces, ¿cómo te van a llevar la contraria? Ahora, tu pregunta. Presidente de la República, respetuoso de las instituciones, con un objetivo de fortalecerlas. Voy a hablar como panameño. Soy político también. Yo participé en la vuelta pasada para llegar a ser presidente. Por un 2% ganaste, Nito. Y hay mucha gente que todavía no puede creer que tú hayas ganado. Dudoso eso. Es un tema que ha debido resolver el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha tenido que resolver ese problema. Ya lo resolvió. Si el man puede correr. Es un problema electoral. Y mi posición es que a esta altura de una elección, Guatemaltecazo, ¿ah? Como ya pasó con el presidente de Guatemala. Eso es lo que va a pasar aquí en Panamá. todos deben correr. Esa es mi posición como panameño. A 18 días de las elecciones. ¿Ahora es que va a hablar? Todos deben correr. ¿Y por qué Martinelli no? Eso, cuando digo todo, incluye Mulino. Lo dijo. Internet no olvida. Esa es mi posición como panameño, presidente de la República. Tema que ha debido resolver el Tribunal Electoral. ¡Ya lo resolvió! Sé que espero que te respondí directamente a la pregunta. No, ya todo Panamá, ¿ah? ¿Tienes alguna duda de mi posición? Yo quiero preguntarte, Nito. ¿Sí? Ok. Señor. Yo sí, Dios mío, qué carácter. En fin, ahí está el presidente. Mulino, puedes correr. A 18 días. Creo que esto se pudo haber evitado hace mucho tiempo, ¿no creen? Si se hubiera pronunciado hace mucho tiempo antes. Bueno, en fin. You know.